Ya vamos terminando la semana y la carta del apóstol Santiago, que al ser breve solamente consta de 5 capítulos, pues nos ha ocupado solamente dos semanas. Ayer empezamos a leer los versículos que la liturgia omitía y que nos preparaban para la llamada de atención a los ricos, a nosotros, a los que tenemos la inmensa suerte de comer todos los días e incluso de tener posibilidades pues hasta dedicar dinero al ocio y al bienestar, lo cual no es malo, pero es peligroso porque tendemos a olvidarnos de los que no tienen esa inmensa dicha, tendemos a vivir en el espejismo de que las propiedades que Dios pone en nuestras manos para administrar, tendemos a pensar que son nuestras y que somos dueños de ellas y no administradores para compartirlas según la justicia social que tantos profetas y ahora el apóstol Santiago nos invitan a fomentar. Decíamos el otro día que ignoramos bastante de las circunstancias en las que está escribiendo el apóstol Santiago y estas comunidades tan indeterminadas a las que escribe, hasta el punto de que llamamos a esta carta católica porque la consideramos dirigida a la Iglesia universal, puesto que no está circunscrita a ninguna comunidad concreta. Al principio recordábamos que Santiago, usando su nombre, Jacob, juega con su nombre para escribir como Jacob a sus 12 hijos, pues este obispo de Jerusalén, a las 12 tribus del nuevo Israel, es decir, a la Iglesia universal. Pero decíamos que indudablemente pues están ocurriendo cosas graves. Conocemos algunas más concretas por San Pablo, que se extiende más y nos habla, por ejemplo, a los corintios de esas primeras Eucaristías, que contra esa imagen que nos presenta los Hechos de los Apóstoles, que no es que sea falsa, pero que es idílica, esa primera comunidad en la que todo se comparte, todo se vive y que en muchos lugares y en muchos momentos se ha vivido, se vive y se vivirá así, pero no es por desgracia, no es una situación universal. Siempre en la Iglesia conviven los pecados de sus hijos con aquellos que se dejan hacer santos. Y San Pablo denuncia en la comunidad de Corinto aquellas misas escandalosas que parece ser que propiciaron luego la separación de la misa y la mesa, la separación del ágape, porque ahí pues había borracheras, había ricos, denuncia San Pablo a los corintios, allá por el capítulo 11, que los ricos no están compartiendo con los pobres y que mientras unos comen y beben en abundancia, los pobres se quedan con hambre. Bueno, pues cosas así graves deben estar ocurriendo, porque Santiago escribe con mucha dureza. Debía ser un hombre vehemente y duro dentro del rigor evangélico y dentro de la mansedumbre que los seguidores del Señor hemos de tener. Pues tras las denuncias de estas contiendas, de estos abusos que a veces parecen indicar que ha habido incluso sangre de por medio, pues decíamos ayer que Santiago proseguía con esos versículos 7 y 8 que emitía la liturgia, llamándonos a la espera del juicio, a la llamada de atención, porque el Señor viene y nos decía: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia porque hemos de tener paciencia con nuestros pecados, con los demás, porque hemos de convivir con la injusticia, como nos recuerdan las bienaventuranzas que escuchábamos hace pocos domingos. Las bienaventuranzas dan por supuesto que existe el mal, que existe la injusticia, y se nos dice que podemos alegrarnos incluso en la coexistencia, en la convivencia con estas situaciones que ofenden al Señor y que hacen daño a los hombres. Miren, decía ayer el apóstol, bueno, ayer no, porque ya digo que lo omitía la liturgia: el labrador espera el fruto precioso de la tierra, guardando con paciencia las lluvias tempranas y las tardías, los próimos y los óximos del otoño y de la primavera. Tengan paciencia, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y aquí empalma con los versículos de hoy. No se quejen, hermanos, unos de otros para no ser juzgados. Es una máxima importantísima. Yo la tengo grabada porque teníamos en el seminario un director espiritual que siempre, para que no lo olvidáramos,
nos hablaba de estas dos letras. NQ, no quejarse, no quejarse. Bueno, esto hay que relativizarlo porque evidentemente tenemos que sabernos quejar ante el Señor, ante las personas que pueden aliviar nuestro mal, pero es verdad que la queja habitual nos hace daño. La queja tiende a agrandar el sufrimiento y suele ser inútil, suele ser infructuosa, la queja por la queja, que es todo lo contrario a la gratitud, aquel que tiende a mirar, a fijarse, a resaltar, a subrayar las cosas buenas de la vida, lo cual no significa que no se vean las malas. No se quejen unos de otros, porque es fruto de la ingratitud. Miren que el juez ya está a las puertas, no anden mirando la precariedad que pueden estar sufriendo ahora, sino que miren más bien que todo esto les puede servir para el día del juicio si lo viven con paciencia y con entrega. Tomen como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas. Aquí hace una alusión a algo que es una tradición oral, porque por escrito conocemos muy poco del fin de los profetas, pero si miramos con atención, siempre se da por supuesto que los profetas han muerto mártires, han sido siempre maltratados. No nos consta de todos, pero la tradición siempre nos lo transmite. Incluso el mismo Jesús, en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, dice: «Hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron». Sí conocemos la muerte de algunos profetas, pero de la mayoría desconocemos en concreto el modo como acabaron sus vidas, y sin embargo con mucha frecuencia nos encontramos esta alusión a los profetas como mártires, y por eso nos ha dicho Santiago: tomen como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas. Fíjense que la carta a los Hebreos dice: no habla solo de los profetas, también de los jueces, de los hombres de Dios. Me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones. Está hablando de Daniel. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades. Fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, por ejemplo, Amós. Cadenas y prisiones, también Daniel. Apedreados, la tradición dice que Jeremías murió de este modo, apedreado. Torturados, aserrados, se refiere a Isaías, también una tradición oral. Muertos a espada, Zacarías, dice Mateo, que a Zacarías le mataron entre el templo y el altar. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra, Elías. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de sus promesas. Murieron aparentemente fracasados, como imagen de lo que luego vivirá Jesucristo, y sin embargo su cruz la celebramos como una auténtica victoria del amor, de la vida, del perdón. Y eso, esa aparente derrota, esa aparente victoria del mal en este mundo nos tiene que llevar a la esperanza que nos anuncia las bienaventuranzas. Miren cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. De hecho, no solemos recordar el nombre de los verdugos y sí de los mártires. Por eso, ante el escándalo que nos puede producir el mal, la aparente victoria del mal, pues nosotros damos gracias a Dios porque sabemos que es relativa la victoria del mal y solamente temporal. Han oído la paciencia de Job en el sufrimiento y saben el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. De ahí viene la habitual referencia a la proverbial paciencia de Job. Ya saben que en el libro de Job conviven dos tradiciones, una de un Job más quejumbroso, que no entiende el sufrimiento, y otra, sobre todo al principio y al final, de un Job que sí es paciente, que es el santo, ¿no?
Acto seguido viene una alusión del apóstol Santiago, que trata temas diversos, aparentemente inconexos entre sí, que es la alusión y la recuperación de una doctrina del Señor, cuando Él dice, sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, una referencia al juramento. También el Señor denuncia a los judíos, a los fariseos, que han inventado unas leyes que serían como una escapatoria y sí se podría jurar, en cierto modo, no por Dios, pero sí por el altar. Todo esto lo denuncia el Señor, una casuística que hace que en el fondo se permita ir contra el mandamiento que impide el juramento. Entonces dice, incluso en el dolor se prohíbe el juramento. No jure ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, porque se decía, por las cosas celestes sí no se puede jurar, pero por las cosas de la tierra sí se puede. Había una casuística que matizaba y permitía jurar en algunos casos, y por eso el Señor viene a decir que lo que pasa del sí sí, del no no, viene del maligno. Es algo muy actual, ¿no? Hoy vemos que el juramento se ha devaluado enormemente. No hace mucho hemos asistido a este esperpento del juramento, del enésimo juramento de gobierno de nuestra patria, y hemos visto pues cómo junto a algunos ministros que han jurado, y Dios quiera que no sean perjuros, ante el crucifijo y ante la Sagrada Escritura, sí juro, pero hemos visto el esperpento de otros que, retirando el crucifijo, ya nos van teniendo acostumbrados a estas pantomimas, pues van jurando por lo que les parece, ¿no? Algunos no juran, algunos prometen, y otros juran por los 25 años que llevan en el ministerio de la mujer, o por la tribu no sé qué de los aymaras, y otro jura por su hija, por su madre, por su conciencia, por la gobernabilidad. Bueno, son estas fantochadas que nos hacen ver cómo se ha devaluado la palabra, ¿no? El juramento por Dios, el que no tiene respeto a Dios, pues va a tener respeto a la gobernabilidad o a la estabilidad o a la convivencia. Quien no pone a Dios por testigo, quien no cree en Él por testigo y por juez, pues poca credibilidad puede tener, sabiendo también que existe el extremo contrario, que es el del perjuro, que jura sin titubear y sin pestañear ante el crucifijo y ante la Sagrada Escritura con la intención de no cumplir esa palabra. Y eso nos lleva también a que hoy se ha devaluado tanto el juramento, que hoy el Estado nos hace jurar continuamente, y aunque tú estés en un avión nos hacen jurar que no estamos llevando en la maleta mariposas o café, y eso es una barbaridad, ¿no? El juramento es una cosa muy seria y no se puede jurar en vano. Jurar es siempre tomar en nombre de Dios, y se puede jurar, pero cosas serias, la asunción del cargo. Nosotros juramos cuando tomamos posesión de una parroquia, cuando accedemos a una cátedra, y juramos que y profesamos nuestra fe y que vamos a enseñar conforme a la doctrina de la Iglesia. Se puede jurar, pero se puede jurar por cosas serias, por cosas importantes, y para eso se pone a Dios como testigo y como juez. Por eso es importante no jurar sandeces, porque si no, al final se devalúa el juramento. Ya digo, esos juramentos que hacemos nos hacen hacer para rellenar cualquier boleta de cualquier ministerio, pues evidentemente pierden su validez, no sirven para nada. Un hombre vale lo que vale su palabra, y es importante poder fiarse de alguien y saber que si nos dice sí es sí, si nos dice no es no. Pues pidamos al Señor esta enseñanza importante de volver a poner en el centro de nuestras vidas la importancia de la palabra, que no esté divorciada, diferenciada de lo que somos nosotros realmente. Mañana terminamos la carta de Santiago, y ya avecinándonos a la Santa Cuaresma, terminando esta última semana del tiempo ordinario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.